Historia de terror. Bienvenidos a Historias de Horror, el lugar donde las sombras cobran vida y los secretos más oscuros se revelan. Cada historia que escucharás te hará dudar de lo que ves, de lo que crees y sobre todo, de lo que te atreves a enfrentar en la oscuridad. Prepárate para entrar en pueblos olvidados, casas abandonadas, caminos solitarios y encuentros que nadie debería vivir. Cada relato está diseñado para hacerte sentir que no estás solo, aunque tal vez en la penumbra alguien te esté observando. Si te atreves, acompáñame. Siente la tensión, deja que el miedo recorra tu espalda y recuerda: dame todo tu miedo. Hay lugares que no están en los mapas, lugares que existen en la frontera entre lo que ves y lo que temes. María siempre había sentido una atracción extraña por lo desconocido, y esa noche, conduciendo sola por una carretera secundaria, algo la impulsó a tomar un desvío que nunca antes había visto. La luna estaba oculta tras nubes densas y la carretera parecía estrecharse a medida que avanzaba. Un silencio pesado la envolvía y cada curva parecía más oscura que la anterior. De repente apareció el pueblo. Casas antiguas con ventanas cerradas, calles desiertas y un cartel de madera desgastado que apenas dejaba leer: "Bienvenido a Loma Oscura". María frenó en seco. La sensación de extrañeza creció hasta envolverla completamente, como si el aire se hubiera vuelto más denso, pesado y frío. Decidió bajarse del coche para explorar un poco. Cada paso que daba hacía eco en las calles vacías y resonaba en su mente, amplificando su miedo. Miró alrededor, buscando alguna señal de vida, pero no había nadie. Aún así, sentía que la observaban. Cada ventana, cada puerta cerrada parecía albergar ojos invisibles que seguían cada movimiento suyo. La plaza central estaba desierta, salvo por un banco de madera en el que alguien estaba sentado. Un hombre mayor, encorvado, con la piel arrugada y los ojos grises, penetrantes. Cuando sus miradas se cruzaron, María sintió que lo conocía de alguna parte, aunque sabía que eso era imposible. «Aquí todos guardamos secretos», dijo con voz firme pero baja, como si el viento pudiera llevársela. Secretos que no deberían salir de Loma Oscura. María tragó saliva. Su corazón latía fuerte y un escalofrío recorrió su espalda. Intentó sonreír, pero la sonrisa murió en su garganta. El hombre levantó un dedo, señalando lentamente las calles que rodeaban la plaza, y su gesto fue suficiente para que María comprendiera que estaba sola, pero no desprotegida. El pueblo la estaba observando, midiendo cada paso que daba. Sintiendo la mezcla de curiosidad y miedo, decidió continuar caminando. Cada calle que recorría parecía idéntica a la anterior, como si el pueblo estuviera diseñado para confundirla. Las sombras se alargaban y se deformaban con la luz mortecina de la luna que apenas lograba filtrarse entre las nubes. A lo lejos, un susurro le llegó, casi imperceptible: su nombre. Giró rápidamente, pero no había nadie, solo la sensación de que algo la seguía, invisible y silencioso. Llegó a una pequeña tienda. La puerta estaba entreabierta, invitándola a entrar. Al hacerlo, la impresión era aún más inquietante. Los productos estaban ordenados, brillantes, como recién colocados, pero no había nadie, ni dueño ni clientes. Solo el eco de sus pasos y el crusquido del suelo bajo sus pisados. Intentó concentrarse en algo racional, en el hecho de que podía salir en cualquier momento, pero entonces escuchó un crusquido detrás de ella, un sonido que no correspondía a ninguna de las vigas del edificio. Giró de golpe y lo que vio la hizo retroceder, su propio reflejo en la ventana, pero los ojos no eran los suyos, vacíos, apagados, como si alguien más los hubiera ocupado. El miedo comenzó a apoderarse de manera implacable. Intentó volver al coche, pero el camino que la había traído desapareció. Cada calle que tomaba terminaba devolviéndola a la plaza central, y las sombras de las casas parecían alargarse y cerrarse tras ella, como si la tierra misma quisiera atraparla.
La niebla se espesaba y un olor a tierra húmeda y madera vieja se colaba por sus fosas nasales. María comprendió que no podía confiar en la lógica. Loma Oscura no era un lugar normal. Estaba viva y jugaba con su mente. En su desesperación divisó una luz tenue al final de una calle angosta. Una iglesia. Sin pensarlo, corrió hacia ella, buscando refugio. La puerta se dio con un quejido largo y agudo que resonó por todo el pueblo, y la penumbra dentro parecía más densa que la noche exterior. La luz de unas pocas velas iluminaba figuras talladas en la madera, rostros congelados en expresiones de terror, miedo y agonía, como si cada tallado contara la historia de alguien que jamás había escapado de aquel lugar. María respiró hondo, intentando calmarse. Pero los susurros no habían desaparecido. Al contrario, se intensificaron, llenando la iglesia, voces suaves que imitaban sus pensamientos, repitiendo su nombre, recordándole cada miedo que había sentido toda su vida. Uno de los susurros, más claro que los demás, parecía acercarse. «No deberías estar aquí». Sintió que sus piernas temblaban. Cada paso dentro de la iglesia parecía más pesado, como si el suelo tratara de retenerla. Y entonces algo peor. Los rostros tallados en las paredes parecían moverse, girando ligeramente hacia ella. La sensación de que la observaban era tan intensa que le dolía la cabeza. Comprendió que no estaba sola. El pueblo, o algo que habitaba en él, estaba viva y quería más que su miedo, quería que formara parte de su misterio. El hombre mayor apareció detrás de ella, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Sus ojos grises la atravesaron y ella se dio cuenta de que no había parpadeado ni una sola vez. «Si quieres salir, primero debes enfrentarlo», dijo con calma. María tragó saliva, incapaz de responder. Escuchó otro crusquido, esta vez proveniente del altar. Algo o alguien estaba allí, oculto en la penumbra, observándola. La niebla de la noche se filtraba por las ventanas rotas, mezclándose con las sombras dentro de la iglesia. Cada rincón parecía guardar secretos que no deberían ser descubiertos. Y mientras los susurros llenaban el aire, una terrible idea cruzó su mente. Su miedo no era solo suyo. Aquí, en Loma Oscura, los secretos encontraban a los vivos antes de que pudieran escapar. María dio un paso atrás y la puerta de la iglesia se cerró de golpe tras ella. La luz de las velas titiló y por un instante pareció mostrar a otros rostros en las sombras, observándola, midiendo su reacción. Entonces comprendió la cruda verdad. No estaba en un pueblo común. Loma Oscura era un lugar que vivía de los miedos de quienes se atrevían a entrar, y ella acababa de convertirse en uno de los curiosos atrapados entre sus calles infinitas y sus sombras eternas. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Cada susurro, cada sombra, cada silencio le recordaba que aún no había llegado al final. El pueblo no permitiría que alguien se marchara sin enfrentar los secretos que guardaba, y mientras la niebla se arremolinaba fuera de la iglesia, María se dio cuenta de que su pesadilla apenas comenzaba. María sintió cómo su miedo se apoderaba de cada fibra de su ser. La iglesia parecía respirar, y las sombras en las paredes se movían de manera imposible, formando siluetas humanas que la observaban. Cada susurro parecía decirle algo distinto. Algunas voces conocidas, otras desconocidas, todas llenas de desesperación. Con cada segundo que pasaba, la sensación de estar atrapada crecía. Entonces vio una puerta al fondo de la iglesia, apenas iluminada por la luz de las velas. Un aroma a madera vieja y tierra húmeda provenía de ella. Algo la empujó a acercarse. Cada paso que daba hacía que las sombras parecieran alargarse aún más, envolviéndola. Al abrir la puerta, se encontró en un pasillo que no había visto antes, con paredes cubiertas de fotos antiguas, retratos de personas que miraban con ojos vacíos y rostros que parecían gritar silenciosamente. Entre esas fotos, vio algo que la paralizó. Un retrato suyo, pero no en el presente. Estaba allí, con la misma expresión de miedo que sentía ahora, atrapada entre las sombras de la imagen. Su reflejo en cada vidrio la miraba como si ya supiera lo que estaba por suceder.
La realidad comenzó a temblar a su alrededor. Cada sonido, cada sombra parecía deformarse y susurrarle que Loma Oscura no permitiría que nadie se marchara sin pagar un precio. Un crujido detrás de ella hizo que se girara rápidamente. El hombre mayor estaba allí, y sus ojos grises brillaban con una intensidad sobrenatural. Con voz baja y firme dijo: «Has llegado hasta aquí, pero ahora debes conocer la verdad. Todos los que entran en Loma Oscura quedan marcados. Sus secretos, sus miedos, se convierten en parte de este lugar. Nadie se va, a menos que ofrezca algo más que su miedo, su voluntad de enfrentarlo». María tragó saliva, intentando encontrar fuerza en medio del pánico. Sintió que algo frío rozaba su brazo, como un susurro físico, y comprendió que los rostros en las fotos no eran solo imágenes, eran advertencias de quienes habían caído antes que ella. Cada sombra se acercaba lentamente y el eco de sus propios latidos retumbaba en la iglesia. ¿Cómo puedo salir?, preguntó con voz temblorosa. «No se trata solo de huir», respondió él. «Debes aceptar lo que eres, lo que temes, y ofrecerlo a este lugar. Solo entonces Loma Oscura te dejará ir. Pero recuerda, nada vuelve igual». El miedo de María se mezcló con un atisbo de determinación. Cerró los ojos, respiró profundamente y se enfrentó a cada recuerdo aterrador de su vida, a cada momento que había evitado enfrentar. Sintió que el aire se volvía más denso, más pesado, y que las sombras se apretaban a su alrededor. Pero en lugar de paralizarla, esa aceptación le dio fuerza. Cuando abrió los ojos, la iglesia estaba silenciosa. Las sombras parecían haberse retirado, y el hombre mayor sonreía débilmente. «Has enfrentado tu miedo, ahora escoge tu camino», dijo, señalando una puerta que no estaba allí antes. María avanzó lentamente y al cruzar el umbral, la niebla del pueblo comenzó a disiparse. Las calles desiertas, las casas antiguas, incluso el banco del hombre mayor desaparecieron y se encontró nuevamente en la carretera, con la luna asomando entre las nubes. Todo parecía normal, pero algo en su interior sabía que no era la misma. Loma Oscura no se olvida, y ahora parte de ella llevaba su secreto. Respiró hondo y miró a su alrededor. El coche seguía allí, como si nada hubiera pasado, pero su corazón aún latía rápido. Sabía que había sobrevivido, pero que la experiencia la había cambiado para siempre. Antes de que se alejara, una voz resonó en su mente, suave pero firme: «Nunca olvides Loma Oscura». Y mientras María arrancaba el coche, una sensación de inquietud persistía, recordándole que algunos secretos siempre encuentran la manera de volver. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más secretos oscuros, no olvides suscribirte a mi canal de Historias de Horror, activar la campanita para no perderte ningún relato y dejar en los comentarios cuál fue tu momento favorito o qué miedo te gustaría que exploráramos en la próxima historia. En Historias de Horror, cada sombra tiene algo que contar, y ahora tú también eres parte del misterio. Y recuerda, dame todo tu miedo.